perspectiva es una sola, es una mirada de futuro con la intencionalidad de actuar. Cuando esa mirada de futuro tiene la intencionalidad de construir un proceso para actuar, eso se llama estrategia. Entonces, de ahí el nombre, perspectiva estratégica. La perspectiva y la estratégica son indisolubles, porque siempre tiene, como la perspectiva tiene una intencionalidad de actuar, el conocer cómo actuar y conseguir lo que se pretende conseguir es clave. Cuando hablamos de perspectiva territorial, la perspectiva de grandes organizaciones o grandes territorios, estamos hablando ya no en la construcción de una estrategia que en esencia la tiene, pero es mucho más grande el concepto, y es cuando hablamos de construir una política, bien sea una política pública para un territorio, bien sea una política pública o privada para un sector productivo o no, o bien sea una política de agenda, que puede ser continental, puede ser global o puede ser tranquilamente barrial. La dimensión aquí no importaría tanto, sino el perseguirlo. Esa política básicamente es un lineamiento de largo plazo, es un camino a seguir para construir. Es muy parecido al tema de la visión, que se trabajaba antes en los años 80 y 90, que ahora todavía subsiste, pero que ya tiene más una característica de visión prospectiva. Pero esos son básicamente los elementos, porque prospectiva es todo, es una mirada intencional de futuro, desde la perspectiva de lo retrospectivo, las introspectivas de los sistemas que se quiera, bien sean empresariales, bien sean políticos o territoriales. La prospectiva no es per se algo que sea un invento, aparte de la evolución de los saberes en el mundo. Realmente el ser humano se ha preocupado por el futuro durante toda la historia de la humanidad, y en ese transcurso, desde los saoríes, los aruspis, los druidas, los chamanes, tantos queriendo reducir la incertidumbre y prepararse un poco para la acción frente al futuro, tenían una posición. La perspectiva aparece en los años, mitad de siglo pasado, con una propuesta voluntarista de construir un futuro deseado, de mirar el futuro en forma múltiple y construir un futuro deseado. Entonces, el primer paso que habría que hacer en todo proceso es saber dónde estamos. Esto es propio de la planificación también, saber dónde estamos, de dónde venimos, qué nos ha venido pasando, quiénes somos. Pero la planificación, por lo general, trabaja inmediatamente cuáles son los objetivos y qué es lo que hay que hacer para lograr esos objetivos. La perspectiva en primera instancia toma desde ese punto de saber dónde estamos una mirada del futuro múltiple. El pasado es único y no lo podemos cambiar, el futuro es múltiple y lo podemos construir. De ahí la base, es una base de los postulados básicos de la perspectiva, donde entonces esa mirada múltiple nos va a dar lo que llamamos comúnmente una serie de escenarios. Trabajamos con 4 o 5 escenarios, el número obviamente será operativo para que no llenarnos de imágenes diferentes, pero son todos posibles. Y la posibilidad y probabilidad de que estos imágenes de futuro o futuros sean más posibles o no, depende de la acción del hombre. Por eso decimos que somos voluntaristas, depende muchísimo de lo que emprendamos y nuestro propósito para lograrlo. Allí es muy clave y muy importante lo comunicacional y lo organizacional. Lo comunicacional porque hay que crear un lenguaje común por medio de todos digan, a mí me gusta un escenario o a mí me gusta otro escenario. Es probable un escenario porque tenemos capacidades, porque tenemos además intencionalidades claras o unas ventajas comparativas o competitivas, y tenemos que tener un lenguaje con lo cual comunicarnos, porque el tercer elemento de la perspectiva es que la perspectiva es colectiva. No podemos hacer perspectiva de escritorio y decir esto es lo que va a pasar y esto es lo que queremos que todos hagan, ¿no? Mientras más vinculemos a los actores que afectan en un proceso de construcción de futuro, mayor posibilidades tenemos que se construya ese proceso y que se lleve adelante y que se pueda llevar a buen fin. Entonces,
A partir de ese lenguaje común nos tenemos que organizar. La organización es muy importante porque también hay una ruptura desde finales del siglo pasado alrededor de los procesos jerárquicos, donde hay alguien que ordena qué hacer. Y el que sigue en la jerarquía vuelve y ordena qué hacer. Y así sucesivamente hasta donde llega a un personal operativo que lo hace. Muchas veces hay rupturas comunicacionales, pero por lo general hay una ruptura grande de poder. Y el poder es clave en la prospectiva porque el poder es para actuar, para hacerlo, para poder transcurrir. Desde allí entonces se debe organizar en redes. Mientras más nos organicemos en redes, como el ser humano se organiza, el organismo está organizado, que en todas partes podemos actuar cuando se necesite y el poder está donde se necesite. Todas las células del cuerpo humano tienen información de absolutamente de todo el organismo, pero lo tienen con una función específica cuando se necesite. Por lo tanto, esa parte organizacional, esa parte colectiva, esa parte comunicacional, desde esa información y esa mirada múltiple de futuro, nos lleva a nosotros a hablar de los futuribles. Los futuribles son todos los futuros posibles, de tal manera que podamos decir como Sócrates, con toda seguridad profesional y científicamente podemos decir que el futuro podrá mejorar, empeorar, quedarse igual. Es decir, ver un plano de todo lo que puede suceder. Y esta es la posición más profesional y más respetuosa que puede tener, en vez de decir con toda seguridad en 20 años van a estar los carros volando, o puede que haya, sí, puede que no haya, puede que estemos igual, con algunos avances en unas cosas, con algunos atrasos en otras, pero ese determinismo de decir qué va a pasar es peligroso, sobre todo en un mundo tan cambiante. Cuando ya tenemos unos escenarios posibles, entonces allí es donde entramos a formular una estrategia. Cuando hablamos de vincularlos a proyectos, a planes, proyectos, a programas, proyectos y actividades, o a políticas públicas, que ahí son un alineamiento de la visión en el cual damos la forma cómo construir, cómo llegar a ese futuro, a uno de esos futuros posibles. Y ese es el futuro que queremos, y ese es el futuro que vamos a emprender. Pero se diferencia un poco de la planificación tradicional, en que ese futuro, esa apuesta que tenemos, y esa estrategia está cargada de opciones. Sí, voy a construir esto, y la forma como voy a construirlo es esta. Pero si no pasa esto, porque si pasa esto, iría a otro escenario. Y cuando pase eso, yo debo de tener otro plan. Debo tener un plan A, un plan B y un plan C. Porque si miramos el futuro como múltiple y decimos que tenemos la voluntad de construirlos, tenemos que acompañar esa parte de planificación con unas opciones estratégicas, con unas opciones de política. De tal manera que ante un cambio abrupto, una sorpresa, lo que llaman comúnmente un cisne negro o un wild card, suceda, que no sabemos qué puede pasar, un evento natural, un evento internacional, algo sucede, inmediatamente nosotros ya tenemos algo con el cual nos anticipamos. Y esa es una de las principales funciones de la prospectiva, porque la prospectiva no es adivinar, la prospectiva es anticiparse y prepararnos para la acción. En el caso de, ¿qué pasa si? ¿Cómo podría yo estar preparado si sucede esto? Entonces ahí tendríamos un proceso hasta allí en el cual hemos generado o una política o hemos territorial, para un territorio, usos del suelo, vocaciones productivas, y aquí quiero hacer énfasis en otro punto de esa parte final, y es que el enfoque es sistémico. Cuando se hacía enfoques particulares, entonces decíamos vamos a mirar la tecnología o vamos a mirar el territorio, y en tecnología mirábamos únicamente dispositivos, equipos, hardware, software y no más. Y en los territorios mirábamos únicamente usos del suelo y protección ambiental, protección o liberación ambiental. Entonces, ahora con prospectiva miramos sistémicamente. Vamos a hablar de prospectiva tecnológica, entonces miremos lo tecnológico, el énfasis tecnológico, pero tengamos en cuenta lo social, que lo afecta y lo usa. Tengamos en cuenta lo económico, que allí se invierte
cuesta y tiene rendimientos. Miremos lo político, que hay legislación y que hay normas en el uso y en el abuso. Miremos lo ambiental. Es más, miremos los valores éticos de respeto, bienestar, etc. Y en conjunto miremos la tecnología desde todo eso. Ya hay una escuela nueva que se llama la Escuela de Convergencia Tecnológica y Social. Es decir, mirar todos esos avances tecnológicos, pero qué impacto tienen en la sociedad, qué impacto tienen en la economía y qué impacto tienen en otras cosas, ¿sí?